Bizancio, Constantinopla, el puerto de la felicidad, la ciudad imperial o la puerta de Oriente son algunos de sus nombres. Es Estambul una ciudad que atesora un importante legado histórico y cultural, además de una privilegiada situación geográfica. Este envidiable emplazamiento estratégico ha convertido a Estambul en la única ciudad del mundo que ha sido capital consecutiva de 3 imperios: el romano, el bizantino y el otomano. Aunque los orígenes de Estambul se remontan al siglo XIII a.C., fue en el 324 cuando el emperador romano Constantino I el Grande decidió que la antigua ciudad de Bizancio se convirtiera en la capital del imperio, y poco después la llamó Constantinopla. Tras el declive del imperio bizantino, se sucedieron distintas invasiones de árabes, búlgaros y cruzados, hasta que en 1453 la llegada de Mehmed el Conquistador convirtió Estambul en la capital del imperio otomano. Este importante pasado se refleja en las calles de Estambul y sobre todo en el distrito de Sultanahmet, el centro histórico de la ciudad, también conocido como el Viejo Estambul. La parte histórica, diremos, es la península antigua, la que llamamos la península antigua, donde se puede encontrar sitios otomanos y sitios romanos también. De los otomanos, claro, bueno, de los romanos diremos lo más antiguo que se puede conseguir es la Santa Sofía. Y la mezquita de Sultanahmet, claro, justo enfrente, que se puede decir que es una réplica de la Santa Sofía con sus 6 minaretes, la mezquita azul, conocido con sus azulejos que son de verdad preciosos. Y ahí, claro, todo lo que se puede, o sea, lo que tiene curiosidad de Estambul, el palacio de Topkapi, el hipódromo romano, las cisternas, que eran unos depósitos de agua, y eso todo se puede conseguir, se puede ver, diremos, en la parte, en la península histórica, donde se llama Sultanahmet en general. El recorrido por Sultanahmet puede comenzar en el Palacio de Topkapi, un lugar rodeado de leyendas que se ha llegado a definir como una ciudad dentro de una ciudad. Esto se debe a que, de acuerdo con la tradición islámica, está ordenado en un grupo de edificios dispuestos alrededor de una serie de patios. Este palacio se construyó en la segunda mitad del siglo XV por orden de Mehmed el Conquistador, como sede del recién instalado Imperio Otomano, aunque sufrió continuas remodelaciones hasta llegar a la configuración actual. En la visita a Topkapi hay varias salas que llaman la atención, como las que albergan el tesoro. En ellas se pueden admirar diversos objetos únicos en su género, adornados con profusión de esmeraldas, rubíes y diamantes, símbolos de la ostentación y la riqueza imperial. Tronos, tocados y diamantes, como el diamante de Cucharero, de 84 quilates, el quinto más grande del mundo, o dagas como la de Topkapi, protagonista de una película de Peter Ustinov. Al otro lado del patio, viniendo de la Sala del Tesoro, se encuentra el pabellón del manto sagrado, sin duda uno de los más emblemáticos del palacio. Aquí pueden verse objetos personales y reliquias de los personajes más significativos del Islam. El manto, las armas, el estandarte y algunas reliquias de Mahoma son veneradas por un imán que reza constantemente. Siguiendo el recorrido por el resto del palacio, hay diversos pabellones que recuerdan acontecimientos importantes, como el de Bagdad en el cuarto patio, que conmemora la toma de esa ciudad en 1638. Alrededor de este pabellón hay una piscina y una fuente de mármol que en el pasado fueron escenario de algunas de las pasiones más turbulentas de Ibrahim el Loco y las mujeres de su harén. Desde el pequeño balcón de la terraza de este pabellón, podremos disfrutar de unas excelentes panorámicas de Estambul. Llegando desde Topkapi, uno de los edificios más llamativos es Santa Sofía, la iglesia de la sabiduría divina. Un lugar que se convirtió en mito antes de que acabara su construcción en tiempos del emperador Justiniano en el siglo VI. Durante más de 1000 años, Santa Sofía fue el espacio cerrado más grande del mundo. Su cúpula solo consiguió ser superada por la de San Pedro del Vaticano. La armonía
armonía de los elementos arquitectónicos queda resaltada por los materiales que se utilizaron para su construcción. Mármoles de todos los colores, esmaltes, oro, plata, brillantes. Pero sin duda lo que más llama la atención de la decoración interior son las hileras de columnas y los mosaicos, la verdadera joya de Santa Sofía. Mosaicos abstractos del siglo VI y mosaicos figurativos posteriores a la era iconoclasta. Entre los más impresionantes, el de una Deisis, que representa a Cristo, la Virgen y San Juan Bautista. El Pantocrátor, famoso en todo el mundo por su belleza. O el de la Virgen y el Niño Jesús, entre el emperador y la emperatriz. Y si Santa Sofía es impresionante, no lo es menos la Mezquita Azul. Una imponente construcción visible desde varios kilómetros y reconocible gracias a sus 6 minaretes. Esta mezquita con forma de trébol de 4 hojas fue mandada construir por Ahmed I sobre las ruinas del antiguo Palacio de Bizancio. Una vez en el interior de este recinto, se descubre el origen de su nombre. La Mezquita Azul está decorada con más de 20.000 azulejos de Iznik, que muestran motivos florales, árboles y diseños más abstractos, donde el color predominante es el azul. Al oeste de la Mezquita Azul se sitúa el hipódromo, edificado por el emperador VII Severo en el año 203 y posteriormente ampliado por Constantino el Grande. Aunque el aspecto del hipódromo no lo indique, en el pasado fue escenario de luchas de gladiadores, carreras de carros e incluso de guerras y rebeliones. En la actualidad el hipódromo se ha convertido en parque y su puerta de entrada se hallaba en el lugar donde se encuentra la fuente del emperador Guillermo II. Además, en el extremo sur del parque sobreviven 3 obeliscos que formaban parte de un conjunto que adornaba el eje central alrededor del que corrían las cuadrigas. Uno de ellos es la columna de Constantino, que en la antigüedad estaba cubierta de bronce dorado con pinturas que representaban a granjeros y pescadores. Otro, la columna serpentina que procede del templo de Apolo en Delfos, donde se levantó para conmemorar la victoria de los griegos sobre los persas en la batalla de Platea. Y el último, el obelisco egipcio, traído del templo de Karnak por el emperador Teodosio, quien mandó construir un gran pedestal de mármol en el que se representaron escenas conmemorativas de la vida de Teodosio. Tras la visita al hipódromo se puede continuar hasta el complejo de Solimán, que fue construido como réplica a Santa Sofía para intentar superar su grandiosidad. Esta mezquita se convirtió en el edificio otomano más grande de la ciudad, con una cúpula de 53 metros de altura y 26 metros de diámetro. La mezquita está construida sobre una de las 7 colinas de Estambul. La mezquita, construida entre los años 1550 y 1557, en 7 años, porque el Dios formó el mundo en 7 días, construyeron la mezquita en la época de Solimán, que nosotros llamamos Solimán legislador. Este sultán gobernó 46 años y el arquitecto muy importante se llamó Sinan, mejor arquitecto de la época otomana, y esta mezquita, Solimán el Magnífico, era la mezquita más grande que construyeron en la época otomana. Cuando decimos la época otomana, hablamos entre 1299 y 1923. Esta mezquita, no solamente una mezquita, es un külliye. Aquí llamamos külliye, conjunto de construcciones
donde tenemos un comedor, un baño turco, un hospital, una medarsa, una biblioteca. Esta mezquita tiene 4 minaretes porque solamente los sultanes tenían el derecho de construir una mezquita con 4 minaretes. Y si quieres saber cuál sultán construyó la mezquita, hay que contar los balcones que tenemos en los minaretes. Aquí, cuando contamos, tenemos 10 balcones. Quiere decir que la mezquita construida en la época de Décimo Sultán y Décimo Sultán Solimán el Magnífico. La mezquita de Solimán tiene 28 pequeñas cúpulas y un gran atrio con 24 columnas procedentes del hipódromo. Y en el centro del haram, que posee 3 puertas, se levanta una fuente. Una vez en el interior de la mezquita, hay que prestar atención al altar recubierto de azulejos de Iznik y al púlpito, esculpido en mármol blanco. Además, esta mezquita es conocida por su acústica. Dicen que es la única en la que el imán no necesita micrófono para llamar a la oración. Desde el complejo de Solimán, el itinerario continúa hasta la plaza de Beyazıt, donde se encuentra la Universidad de Estambul, en lo que fue la residencia de Mehmet el Conquistador antes de su traslado a Topkapi. Desde uno de los laterales de esta plaza se puede acceder al Gran Bazar, un lugar con 18 puertas de entrada, con cerca de 90 calles y pasajes, 4.000 tiendas y más de 200.000 metros cuadrados. Antiguamente el bazar era uno de los centros más animados de Estambul. Caravanas procedentes de todos los rincones del mundo acudían aquí para vender sus mercancías y llegó a alcanzar una gran fama por la calidad de sus géneros y la honradez de sus comerciantes. El lugar estaba distribuido en calles y sus nombres indicaban el tipo de productos que se vendían en ellas. En tiempos otomanos, el bazar estaba formado por una zona abierta y otra cubierta. En el centro del bazar cubierto había un espacio destinado a los artículos más caros porque se podían cerrar con llave por la noche. Hoy en día, aunque todavía se pueden encontrar oro y plata en este lugar, predominan los objetos de latón. Joyas, maderas, alfombras, tapices, pieles y libros, todo se vende en este bazar cubierto donde el ritual del regateo es obligado. Un gran mercado de orígenes inciertos y con una gran historia a sus espaldas que merece ser recorrido sin prisas y donde, si se tiene cuidado y cierta experiencia regateando, se pueden conseguir productos de gran calidad a bajo precio. Pero si lo que se quiere es comprar especias y dulces característicos de Turquía a precios económicos, lo mejor es acercarse hasta el bazar egipcio, construido en 1660 por el sultán Hatice, con los impuestos que recaudaba para el comercio de los productos de Egipto. Aquí encontraremos a vendedores que ofrecen su gran variedad de productos. Nos gastamos especias, pimiento picante, paprika se llama, para las comidas, carne, salada, pescado puedes llevar, orégano, eso es para arroz, aquí el comino, hay menta. Estas son especias típicas aquí, en lugar de sal para ensalada gastamos estas especias. Hay aquí esta parte al lado, son varios tipos de pimientos tenemos. Pimienta negra, blanca, roja, surtida y verde. Todos son típicos de aquí. Los españoles también gastan demasiado pimientas que echan mucho dentro de la comida ahí. Hay curry indio típico de aquí, tiene muy buena gusto. El al lado parte tenemos típico de aquí, seguimos decir, una típica de especias llegan comino, cilantro, paprika, ajos, para todas las carnes, pinchos puedes gastarlo, llegan. Hay safrán del local, claro que no es bueno como español, pero gastamos en Turquía, en Anatolia, para arroz también. Hay safrán colorante. Un especias masala se llama, que para pollo nos gastamos, llega curry, jengibre, canela, orégano, pimiento, cayena y especias, condimentos mexa para pescado. Además de las especias, en Turquía la compra por excelencia son las alfombras.
Existen multitud de sitios tanto dentro de los bazares como fuera. Cerca del Gran Bazar se encuentra la calle Nur Osmaniye, en la que además de joyerías y otras tiendas lujosas, se puede visitar una especializada en alfombras. Alfombras muy diferentes, de algodón, de lana, de seda. Su calidad depende tanto del material con el que están confeccionadas como de la cantidad de nudos por centímetro cuadrado y de los tintes utilizados para su elaboración. Cuanto mayor sea la calidad de la alfombra, mayor será su resistencia. Hoy una alfombra cuando se compra, cuando está hecha a mano, no es para usar 10 años, 20 años o 30 años. Esto es para nosotros y para los que van a venir. Esta es una alfombra que tiene 105, 106 años y fue usada por 100 años. Y está en perfecta condición. Fíjense, es muy soft, es muy suave, ya es muy fina como espesura. ¿Por qué? Porque la técnica de la alfombra turca, fíjense en qué fina que es la espesura, fíjense en los nudos que tiene, los colores que tiene, porque la técnica de la alfombra turca es que cuando ustedes vayan pisando, ustedes vayan usando la alfombra, el nudo se aprieta mucho más. Al apretarse el nudo, la resistencia de la alfombra sube hacia arriba, nunca hacia abajo. Esto es muy importante. O sea, hoy en Turquía, cuando ustedes se compran una alfombra, la tienen que usar. Diseños otomanos del siglo XVIII y dibujos más actuales. Materiales procedentes de diferentes partes de Turquía y artesanos que pueden tardar 7 años en realizar las piezas más complicadas. Sin duda, la fama de las alfombras turcas está de sobra justificada. Tras haber conocido la parte más tradicional y antigua de Estambul, ha llegado la hora de sumergirse en la ciudad nueva. Un lugar lleno de contrastes que invita al descubrimiento sin prisas y al paseo por sus calles y plazas siempre llenas de vida. O a disfrutar de una tranquila travesía en alguno de los transbordadores que realizan a diario cruceros por el Bósforo. En los alrededores de la plaza de Taksim se encuentra la principal zona de negocios de Turquía, y de ahí parte una de las calles más bulliciosas de Estambul. Se trata de Istiklal Caddesi, la calle de la Independencia, una de las principales arterias de la ciudad que comunica la plaza de Taksim con la plaza Túnel. En esta calle, siempre llena de gente, encontramos desde edificios de principios del siglo XIX que albergan consulados y apartamentos, hasta las más modernas tiendas de discos y moda. Sin olvidar una gran profusión de restaurantes y puestos callejeros de simit, el pan de sésamo que constituye un contundente tentempié muy apreciado por los turcos. Pero si lo que desean es llenar el estómago con algo más, pueden entrar en la Galería de las Flores, que se sitúa justo enfrente de la escuela de Galatasaray. Aunque este pasaje vivió su máximo esplendor en las primeras décadas del siglo XX, cuando los emigrantes rusos amenizaban el lugar con sus canciones, aún sigue teniendo el ambiente bohemio de otros tiempos. Restaurantes y bares que sacan las mesas a la estrecha calle de la Galería, en los que se puede degustar exquisitos platos tanto de cocina internacional como turca. Y ya que hablamos de cocina tradicional turca, vamos a probar alguno de estos deliciosos platos de la mano de Monique Pekel, una gran conocedora de la cultura y de la cocina turca. En Turquía, el primer plato que se suele ofrecer son los aperitivos, que se compone de muchas clases de ensaladas, legumbres y otras clases de entrantes. Dentro de estos entrantes tenemos el puré de berenjena, los dolmas, que son unos vegetales rellenos, entre los que se encuentran pimientos rellenos, la ensalada preparada a la manera turca, también la ensalada de remolacha y las alcachofas, que en Turquía se cocinan de diferente manera que en Europa, porque aquí se come sin las hojas. Luego también tenemos entrantes de atún, unas pequeñas empanadas de queso y el arroz, que está cocinado al estilo turco, y los guisantes. Unos platos exquisitos que forman parte de una cocina reconocida internacionalmente por la variedad y calidad de sus ingredientes.
Y precisamente podemos encontrar alguno de estos componentes justo detrás de la Galería de las Flores. Aquí se encuentra el mercado de pescado, un laberinto de puestos en los que los vendedores ofrecen gran variedad de productos, pescados, frutas, verduras y especias en un increíble espectáculo callejero que merece recorrerse sin prisa. Tras llegar al final de Istiklal, una buena opción para volver a Taksim es subirse al tranvía que circula por esta calle cada 10 minutos. Desde el tranvía obtendremos una nueva perspectiva de esta parte de la ciudad, sin duda una de las más bulliciosas. Y después del ajetreo de Istiklal, buscamos el descanso en un hotel cercano, el Hotel Ceylan Intercontinental, un establecimiento que ha intentado aunar el sabor local, respetando los estándares de calidad de una gran cadena internacional. Instalaciones modernas y acogedoras, un cuidado servicio unido a la excelente oferta gastronómica tanto local como internacional, junto con el estratégico emplazamiento de este hotel al lado de la plaza de Taksim, le convierten en una buena elección de alojamiento en la zona. Tras haber descansado en el hotel, seguimos el recorrido por Estambul, pero esta vez cambiando de medio de transporte. Vamos a realizar un crucero por el Bósforo. Este estrecho de unos 30 kilómetros divide Asia y Europa, conectando el Mar de Mármara con el Mar Negro. El Bósforo es uno de los lugares más transitados de Estambul. Multitud de transbordadores, petroleros y barcos de pesca navegan por sus aguas. No hay que olvidar que este estrecho es una de las principales arterias de comunicación de la ciudad. Existen distintas formas de recorrer el Bósforo. Se pueden utilizar transbordadores públicos o combinar este transporte con otros terrestres como autobuses y dolmuses. Otra opción es subir a alguno de los barcos que visitan los principales puntos de interés del estrecho y prepararse para disfrutar de un interesante crucero. Se tarda aproximadamente 2 horas en este crucero. Se sale de la parte antigua de Estambul, que pertenece a Constantinopla, y se acerca el barco al principio a la parte europea. Se ve el puerto de Estambul, el Palacio Dolmabahce, que es del siglo XIX. Luego pasamos por debajo del puente colgante y empieza a acercar el barco a la parte asiática. Es que el crucero va a veces acercando a la parte europea, a veces a la parte asiática. Y ahí en la parte asiática se ve el veraneo de Dolmabahce, que es el Palacio Beylerbeyi. Los sultanes solo vivían por 3 meses. Luego se sigue y se empieza a ver las casas lujosas de 2 lados, que estas casas son de la gente realmente más rica del país. Y ahí, acercando más hacia el segundo puente, se empieza a ver las fortalezas del siglo XV que los otomanos los construyeron para conquistar la ciudad. Y así llegamos hasta cerca de la salida del Bósforo, que es el Mar Negro. Castillos otomanos, barrios como el de Galatasaray o el de Bohemia. Pequeños pueblos de la parte asiática entre los que se encuentra Kanlika, famoso por la fabricación del yogur, y palacios como el de Dolmabahce o el de Shiran, una impresionante construcción edificada a finales del siglo XVI. Esta residencia de sultanes tiene una azarosa historia en su haber. Fue el lugar donde perdió la vida un sultán y donde otro permaneció encerrado tras ser depuesto por su hermano.
Posteriormente se convirtió en la sede del Parlamento, hasta que fue víctima de un incendio que lo devoró completamente en tan solo 5 horas. En 1991, el grupo hotelero Kempinski lo restauró y lo convirtió en hotel de lujo. Actualmente el Shiragan Palace Hotel Kempinski Istambul cuenta con 316 habitaciones y diversas salas de reuniones, piscina y entre los restaurantes hay uno con jardín en el que se pueden degustar comidas ligeras y buffets mientras se disfruta de unas excelentes vistas del Bósforo. Un excelente lugar para despedirse de Estambul mientras se contempla uno de los estrechos más elogiados del mundo. Capadocia ha sido a lo largo de la historia tierra de enfrentamientos entre Oriente y Occidente, pero también una de las cunas de la civilización. Diferentes pueblos como los atis, hititas, galos, romanos, bizantinos y otomanos lucharon para establecer su soberanía en la zona. Las sucesivas invasiones y el paisaje circundante han marcado a los habitantes de esta región, y esta influencia se refleja en su cultura, sus viviendas y en sus manifestaciones artísticas. Su nombre significa la tierra de los bellos caballos porque antiguamente estos corrían por sus valles. Situada en el centro de Anatolia, Capadocia posee un paisaje único, creado durante un largo periodo de tiempo por las fuerzas naturales y humanas. Un lugar donde la luz cambia constantemente y crea un efecto espectacular sobre la roca volcánica. La historia de Capadocia se remonta a más de 10 millones de años, cuando los montes Ercilles, Hasan y Melendiz eran volcanes activos. Tras un largo periodo de erupciones sucesivas, las cenizas, lava y piedras arrojadas por estos 3 volcanes formaron unas capas que se comprimieron y posteriormente se convirtieron en toba, una roca blanda y porosa. La erosión de la lluvia, el viento y la nieve, junto con el efecto de los terremotos, creó las espectaculares formaciones rocosas que configuran el paisaje de Capadocia. El proceso de oxidación sobre estas rocas puso la pincelada de color. La gama se extiende del rojo al dorado, pasando por el verde y el gris. Y la acción del hombre sobre ellas finalizó la tarea, al excavar viviendas, capillas y monasterios. El itinerario por el centro de Turquía nos llevará a conocer Göreme y su museo al aire libre, donde visitaremos sus famosas iglesias excavadas en la roca. Después nos dirigiremos a Celbe, un enclave monástico no menos impresionante que el de Göreme. Mustafa Pasa y Nevşehir, la puerta de entrada a la Capadocia, serán nuestras siguientes paradas y a continuación, Nar, un pueblo troglodita que sigue conservando costumbres ancestrales. Antes de asistir al proceso de fabricación de la cerámica de Ábanos, nos detendremos en la ciudad subterránea de Derinkuyu y en la fortaleza de Uchisar, para terminar en el Valle Rojo, uno de los mejores lugares para contemplar las formaciones rocosas que configuran un paisaje único.
Una opción muy interesante a la hora de tomar un primer contacto con este espectacular paisaje es realizar un viaje en globo. Un viaje muy seguro con el único inconveniente de que nos obliga a madrugar. Volamos muy temprano por la mañana, por lo que no interferimos en los programas de visitas de los turistas. Viene a ser como un extra bonus porque al amanecer, en las primeras horas del día, tenemos una brisa calmada, una luz espectacular y un buen escenario. Y la gente viene buscando este tipo de cosas. Esta zona está tan perfectamente preparada para volar, las condiciones son tan ideales, la velocidad del viento es tan lenta. Por supuesto que los peligros al montar en globo son los mismos que al montarte en un coche. Si tu conductor no es bueno, el riesgo crece. Nosotros llevamos 20 años volando y no hemos tenido nunca un accidente ni hemos herido a nadie. Somos muy prudentes y cautos a la hora de decidir en qué condiciones volamos. Jamás hemos tenido ningún problema ni esperamos tenerlos en el futuro. Después de haber disfrutado de la experiencia de sobrevolar Capadocia en globo, ha llegado el momento de visitar el Museo al Aire Libre de Goreme, el más conocido de los enclaves monásticos de la región. Goreme fue un importante centro religioso desde los principios del cristianismo hasta el siglo XII. Y aunque es difícil saber exactamente en qué época se construyeron las cerca de 1000 iglesias que se encuentran en la región de Capadocia, se cree que la mayoría de ellas datan desde la segunda mitad del siglo IX hasta finales del siglo XI. Dentro del complejo principal del Valle de Goreme existen 17 iglesias, así como numerosas capillas excavadas en la roca. El tipo de planta más habitual es el de una sola nave y bóveda de medio cañón, y los frescos están elaborados con dos técnicas diferentes. Los que corresponden a la época prebizantina aplicaban directamente la pintura a ocre sobre las rocas sin utilizar yeso ni otro tipo de revestimiento. En épocas posteriores, la pintura se realizaba sobre yeso y después se le daba un pegamento de origen vegetal para que las figuras fueran más vivas y resaltaran más. Entre las principales iglesias del Museo al Aire Libre de Goreme está la Iglesia de la Manzana, construida sobre un plano de cruz griega, cubierta por 9 cúpulas sobre 4 columnas. Además de las escenas de la vida de Jesús, en esta iglesia se encuentran pinturas con origen en la Torá, el libro de la ley de los judíos. Entre las otras iglesias se pueden destacar la Oscura, que debe su nombre al hecho de que solo recibe luz por una pequeña ventana en el nártex. Después de un proceso de restauración que duró 12 años, la Iglesia Oscura exhibe en todo su esplendor los ricos dibujos relativos a la Biblia y a la vida de Jesucristo. O la Iglesia de la Serpiente, en la que están representados santos muy venerados en Capadocia, como San Jorge y San Teodoro matando a una serpiente, y Constantino el Grande y su madre Santa Elena, que aparece sosteniendo la Santa Cruz. Muy cerca del museo al aire libre, en el pueblo de Goreme, está el Hotel Atamán, situado en parte en una vivienda de más de 2 siglos de historia. Tras una profunda restauración, este establecimiento fue inaugurado en el 92 y actualmente cuenta con 26 habitaciones, 15 de ellas en la parte antigua. Este tipo de hotel de categoría especial, nosotros en Turquía desde hace 20 años que tenemos.
es al modelo de los paradores en España, porque la idea de esos hoteles nació en España en 1929. Y la diferencia de ese hotel de los demás, como veis aquí, en la decoración, usamos productos locales como alfombras, quilims, muebles antiguos. En el Valle de Celbe existe otro complejo de monasterios pertenecientes a la época preiconoclasta. Las construcciones datan del siglo IX, pero este valle estuvo poblado aproximadamente hasta 1950, cuando los derrumbamientos hicieron que la zona fuera demasiado peligrosa para seguir habitándola. Además de las diversas iglesias, túneles y los restos de una mezquita otomana, el Valle de Celbe posee un paisaje único repleto de formas extrañas que cambian con la luz. Muy cerca de Celbe se encuentra Pasabají, una zona anteriormente conocida como Valle de los Monjes, porque la mayoría de los ermitaños estilitas, retirados en Capadocia, escogió este enclave para llevar su vida de recogimiento. En este lugar se pueden observar algunas de las chimeneas de hadas más impresionantes de toda la región. Otra población interesante en esta parte de la región es Mustafapasa, anteriormente conocida como Sinasos, cuando era el hogar de una importante comunidad griega. Esta localidad cuenta con atractivos edificios del siglo XIX, algunos de ellos reconvertidos en acogedores hoteles. Y con varias iglesias, entre las que se puede destacar la de San Basilio, una basílica excavada en la roca que conserva algunos de sus frescos originales. O la Basílica de Constantino y Helena, construida en 1729 y posteriormente reformada gracias a las donaciones de particulares. La próxima parada de nuestro itinerario por la región de Capadocia es en el restaurante Karakus, un centro de entretenimiento que ofrece a los visitantes la posibilidad de degustar exquisitos platos de la cocina tradicional turca mientras se asiste a espectáculos culturales típicos de Anatolia. Danzas como las que realizan las invitadas en las ceremonias de compromiso y bodas, o las que tienen lugar en la noche de la Jena. Bailes que representan leyendas, actos cotidianos e incluso batallas. Y por supuesto, la danza de los derviches. Con los brazos en cruz, la palma de la mano derecha hacia arriba y la de la izquierda hacia abajo. Los derviches comienzan a girar, primero lentamente, después cada vez más deprisa. La posición de las manos indica su situación entre el cielo y la tierra. Cada vez el giro es más rápido, hasta que el derviche rompe el tiempo y el espacio, alcanzando una especial intensidad espiritual que lo conducirá a lo infinito. Tras la experiencia que supone asistir a un espectáculo como el de los derviches, nos dirigimos a la Capadocia más desconocida. Lugares con una gran historia a sus espaldas que sin embargo no forman parte de las rutas más frecuentadas por los viajeros. Nuestro próximo destino está localizado en un enclave estratégico. Situada en el centro de Capadocia y encaramada en una colina, Nevşehir es la capital de la provincia y un buen punto de partida para conocer el resto de la zona. Conocida en la antigüedad como Nisa,
Esta localidad fue una antigua colonia de mercaderes asirios y posteriormente un importante enclave de la Confederación hitita. Pero su prosperidad vino de la mano de Damat Ibrahim Pasha, el gran visir de Ahmed II, que no se olvidó de su ciudad natal y tras haber alcanzado fama y fortuna en Estambul, regresó para fundar una ciudad nueva, planificándola en torno a un gran recinto formado por una mezquita, una madraza, un carabasar, un hamán y una biblioteca. Los amplios bulevares de estilo occidental, también planificados por Ibrahim Pasha, hoy constituyen las principales arterias de comunicación por donde transitan los autobuses y microbuses que se dirigen al resto de Capadocia. Además de disfrutar de las vistas de la ciudad desde el emplazamiento de la fortaleza selyúcida, puede acudir a uno de los restaurantes para degustar las especialidades locales. En el restaurante Hanodasi, que posee una terraza con maravillosas vistas al Parque del Cielo, además de saborear una buena comida, podrán asistir a la preparación del pan que posteriormente servirán en la mesa. Todo un ritual artesano. A 2 kilómetros al norte de Nevşehir se encuentra Nar, un poblado troglodita con pintorescas casas antiguas, algunas construidas en parte dentro de la montaña. Antiguamente los habitantes de este pueblo vivían en su mayoría en las cuevas, pero en la actualidad estas han sido abandonadas por su inseguridad y ya solo se utilizan como almacén. Pero lo que más llama la atención de Nar es la hospitalidad de sus gentes, dispuestas en cualquier momento a abrir sus casas y a ofrecer una taza de té mientras comentan sus vivencias. Nací en Nevşehir y vine aquí a Nar después de casarme. Cuando llegué, mi marido y yo vivíamos en una cueva y en ella tuvimos 4 hijos, de los cuales uno murió. Mi casa tenía 2 habitaciones, pero la vida en una cueva era muy difícil porque teníamos que trabajar duramente en los campos y en los cultivos para conseguir lo que necesitábamos para vivir. Ahora vivo en esta casa en la que tenemos electricidad. También tenemos lavadora, frigorífico y muchas cosas modernas que antes no teníamos. Ahora tengo 90 años y aunque no puedo trabajar, todavía me valgo por mí misma. Estoy muy contenta de vivir en esta casa y también de que mi nieto tenga una vida moderna. Tras visitar el poblado troglodita de Nar, el viaje por el centro de Capadocia continúa en dirección sur. A unos 30 kilómetros de Nevşehir se halla el pueblo de Derinkuyu, que significa pozo profundo. En esta ciudad se encuentra uno de los asentamientos subterráneos de la región. Aunque los orígenes de estas ciudades excavadas bajo tierra son inciertos, se cree que se remontan a la época hitita, ya que se han descubierto restos de esta civilización durante las excavaciones. Más tarde estos lugares fueron utilizados por los capadocios cristianos para protegerse de los invasores árabes. La seguridad frente a los ataques de los enemigos y bandidos que poblaban la región hizo que asentamientos como el de Derinkuyu llegaran a reunir a cerca de 30.000 personas y que las construcciones de este tipo alcanzaran proporciones increíbles. En el caso de Derinkuyu, solo se ha excavado una cuarta parte de la ciudad subterránea. La superficie despejada es de 1.500 metros cuadrados, repartidos en 8 pisos y con una profundidad máxima de 55 metros. Las puertas circulares que se usaban para pasar de un nivel a otro daban acceso a las diferentes dependencias, establos, comedores, prensas de vino e incluso iglesias y salas de reuniones. Toda una ciudad bajo tierra que resulta casi invisible desde el nivel del suelo. Desde Derinkuyu ponemos rumbo norte para conocer otra de las extrañas construcciones que pueblan Capadocia. Se trata del gran peñón de 60 metros, conocido como el Castillo, que domina Uçhisar.
Esta roca posee cuevas horadadas que actualmente no están habitadas, pero aún hoy se puede acceder a su cima para contemplar unas maravillosas vistas. El pueblo en sus orígenes se edificó alrededor de la fortaleza, pero actualmente, debido al crecimiento de la población y al peligro de desprendimiento, los lugareños se han ido asentando en la parte baja de la fortaleza. En esta misma zona, los habitantes de Uchisar ofrecen a los viajeros la artesanía local, los encajes. Aunque quizá es la cerámica uno de los productos artesanos más conocidos de esta parte de la región, y el mejor lugar para descubrirla es Ábanos. La tradición alfarera de Ábanos viene de antiguo, y la situación de la ciudad junto al río Kızılırmak facilitó su desarrollo. La arcilla roja utilizada se extrae de este río y gracias a su buena calidad y al laborioso proceso de elaboración adquiere una gran resistencia. Primero se trae la tierra y lo pasan a través de una refinadora para que quede una arcilla muy fina. Luego la mezclan con agua hasta hacer una masa y la conservan en bolsas de plástico hasta que se vayan a usar, pero sin que les dé el sol. Luego les darán forma en el torno y la dejarán para que se seque sin que les dé el sol. Después las pondrán al sol y por último las meterán en el horno entre 900 y 1000 grados para que quede bien sólido. Tanto que si cae al suelo, no es de cemento, no se rompe y puede durar miles de años que no se estropeará. Distintos objetos de uso cotidiano como cazuelas y platos que dan un sabor único a los productos cocinados en ellos, pero también piezas de adorno decoradas a mano forman parte de la extensa oferta de la alfarería de Ábanos, una cerámica tradicional que ha vivido un importante resurgimiento gracias a la fama que ha alcanzado debido a su resistencia y su gran belleza. Cerámica, encajes, pueblos excavados en la roca y ciudades subterráneas. Pero por encima de todo, un paisaje incomparable hacen que esta región sea muy atractiva para el visitante. Un paraje único que alcanza su máximo esplendor al atardecer, cuando el sol va sacando los colores a una tierra que tardó siglos en convertirse en lo que es actualmente. Un paisaje fantástico que parece la creación de un artista caprichoso que pintó y modeló la roca para conseguir un efecto espectacular que permanecerá en la retina del viajero durante mucho tiempo.